Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí comentando un poco, ¿no? Cómo se estaba comportando, qué es lo que está sucediendo con esos datos que nos llegan de Alemania, también de China. No sé cómo ves tú la situación hoy, este 14 de enero. Bueno, pues casi me gustaría compartir con vosotros una pantalla, ¿no? Ujú. Tal vez los gráficos a veces son más ilustrativos que la propia, que el propio comentario. No sé si estáis viendo esta pantalla que veis aquí, a la Sí. derecha. Ahí veis un indicador, hay muchos, ¿no? Esto lo elabora Citigroup. Es un indicador que mide con un modelo cuál es el estado de euforia o pánico de los inversores en el mercado. Aunque la escala no se lee muy bien, el dato más reciente de esta escala corresponde a el año 87 y como podéis observar, los niveles de euforia que se viven hoy en día en la bolsa no tienen parangón, ¿no? Jamás hemos tenido un sentimiento tan positivo, tan brutal entre los inversores, y esto que habéis comentado de desplome, el peor desplome de la economía alemana y no pasa factura, el DAX sube 0,40 en el día, se debe un poco a esto. Y creo que hay que entender que vivimos en un entorno donde esta burbuja está dando muchas muestras de que es extensa y global. Ahí tenéis el comportamiento que publicaba Bloomberg recientemente de compañías que llamamos penny stocks, es decir, aquellas compañías que cotizan con múltiplos muy bajitos de precio, con aquellas compañías que valen menos de $2 la acción, menos de $5 la acción, de 10. Fijaos cómo han arrancado el año. Subidas de un 12% en compañías simplemente porque cotizan con valoraciones muy bajas en términos numéricos. Quiere decir que los retail investors, los inversores minoristas, están lanzando a comprar este tipo de cosas sin ningún argumento, simplemente buscando esa persecución de buen performance o buen comportamiento que llevamos experimentando durante los últimos meses. Tenemos ejemplos que todos conocéis como Tesla o NIO, con esos movimientos verticales casi exponenciales en sus recorridos al alza, y todo ello incentivado, como llevo comentando bastante tiempo, por una inyección masiva de liquidez por parte de bancos centrales. En este gráfico que estáis viendo, la línea de color blanco es la liquidez que vuelcan los bancos centrales al sistema, y debajo en amarillo tenéis el índice de bolsa a nivel mundial. Como podéis observar, los últimos años lo que ha motivado la subida no es el fundamento, no es el crecimiento económico, no son los resultados empresariales, es esta euforia por inyectar dinero de forma continua por parte de bancos centrales. Es cierto que ahora, durante 2020, tiene bastante lógica que hayamos visto esta subida brutal de la liquidez, porque lo que hemos intentado es revertir o reducir al máximo una crisis económica muy severa, pero la pregunta sería, ¿qué hacíamos inyectando liquidez en 2015, 2016, 17 y 18, cuando las economías crecían muy bien y no hacía falta más estímulo monetario? Esto nos está llevando a que la liquidez existente en el sistema, fijaos que aquí tenemos el gráfico de toda la liquidez de la OCDE, alcance niveles como no habíamos visto nunca, a un ritmo de subida además totalmente vertical. Los balances de los bancos centrales, que son los artífices de esta burbuja gigantesca que se está creando en la bolsa y en otros activos, incluso el inmobiliario, ya está soportado sobre una base de 25 trillones de activos que tienen en sus balances el G4, y se prevé que siga subiendo a lo largo del próximo año. Por tanto, esta burbuja apunta a que aún va a ser mayor. Y la pregunta, ya por terminar esta exposición rápida, porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Va a bajar la bolsa? Realmente, mientras los bancos centrales y los gobiernos sigan haciendo estímulo fiscal y haciendo estímulo monetario, es muy probable que con todo el disparate que tenemos sobre la mesa aún vaya a ser mayor y que la bolsa siga subiendo a lo largo de este año. Pero hay algo que debemos vigilar muy de cerca, sabiendo que esto es una burbuja de dimensiones históricas y que, por tanto, cuando pinche va a ser un auténtico calvario para la mayoría de los inversores. El principal factor que podría pinchar esta burbuja son las presiones inflacionistas.
si hubiese inflación, si realmente toda esta liquidez que han volcado los bancos centrales acaba generando inflación, habrá un momento en que los bancos centrales tendrán que subir las tasas de interés. Y en el caso de hacer eso, pincharán precisamente la burbuja que han creado. Y desde ese punto de vista, no hay más que mirar cuáles son las expectativas de inflación que empiezan a cotizarse en el mercado de bonos. Aquí tenéis el break-even rate del 30 años, aquí tenéis el diferencial entre el bono 10 años y los TIPS. Como veis, gran subida a lo largo de los últimos meses que pone incluso en tela de juicio ciertas tendencias muy importantes. Si esto se nos va de las manos, si 2021 se convierte en un año inflacionista, y lo estamos viendo ya en el comportamiento de las materias primas básicas, trigo, soja, maíz, algodón, cacao, están subiendo a un ritmo desaforado, 20 y tantos % de apreciación en pocos meses. Si esto sigue así, esta inflación va a provocar lo que llamamos el steepening de la curva. Ya veis la curva azul. Fijaos que los tipos a corto siguen al cero en Estados Unidos frente al 1,5 que teníamos hace un año, y sin embargo la parte larga de la curva casi está ya al mismo nivel. ¿Qué quiere eso decir? Que el coste de financiación a largo plazo se está disparando, aunque la Fed mantiene los tipos a corto plazo al 0%. Eso es un riesgo muy importante a tener en mente de cara a la bolsa, y probablemente va a ser el talón de Aquiles que debemos de vigilar todo este año 2021, porque podría ser lo que pinche la mayor burbuja que hemos vivido probablemente en el último siglo. En este escenario, buenos días, hablo de burbuja que estás dibujando, estos gráficos que, bueno, constatan el mundo en el que tal vez no somos muy conscientes, ¿no? Viendo estas subidas, vemos el comportamiento de los mercados, no sé, ahora mismo, ayer veíamos como la Fed, el libro veis de la Fed decía que mina un poco la confianza, lo que son los repuntes de contagios. Esta tarde conoceremos las actas esta mañana del Banco Central Europeo. Ayer Christine Lagarde decía que se van a necesitar más estímulos para apoyar la recuperación de la eurozona, de la Unión Europea. Este ejercicio está claro que van a seguir metiendo dinero en esta burbuja. No sé entonces dónde tenemos que mirar, porque los mercados van a seguir su movimiento. ¿Cómo ves? Ayer te preguntábamos también sobre la banca, al sector bancario, que al final es quien el vehículo conductor del sistema, ¿no? Bueno, digamos que este año probablemente, si seguimos por la senda que hemos empezado, va a ser un año de gran rotación sectorial. Es decir, si de verdad la temática que se está desarrollando es cada vez más liquidez, cada vez más impulso fiscal y monetario, y a raíz de eso riesgo de inflación, como están cotizando ya los bonos, si ese es el camino que estamos tomando, debería haber una rotación clarísima fuera de crecimiento hacia value. Es un trade que lleva funcionando muy mal, es decir, los value stocks lo han hecho terroríficamente mal respecto a los growth stocks a nivel de los últimos años. Probablemente va a empezar esa rotación, de hecho ya ha empezado, ¿no? Ha empezado a hacerlo mejor el sector value que el growth. Eso podría intensificarse muchísimo durante este año. Eso quiere decir que índices como el Russell 2000 lo harían mejor que el Nasdaq y que el S&P 500, que índices europeos, por ejemplo, o japoneses como el Nikkei lo harían mejor que la bolsa americana, donde tiene mucho más componente growth, y que sectores como el bancario, que siguen teniendo un auténtico calvario desde el punto de vista de resultados empresariales, daría igual, porque los inversores en formato burbuja, como digo, no miran los fundamentos, no miran los resultados. Nadie está comprando compañías porque ganen más, están comprando compañías porque suben. Por tanto, la banca podría ser una beneficiada en esta rotación sectorial, y eso ayudaría a que el IBEX, el FTSE MIB y otros índices europeos que han tenido peor comportamiento durante los últimos años puedan hacerlo mejor en esta última fase de la burbuja, en espera de ver si se pincha o no se pincha. En esa rotación de carteras, no sé si quieres sumar a algún comentario más, porque si no, yo también querría mirar a protagonistas realmente del día de hoy, porque tenemos ya justo antesala de presentación de resultados. En breve vamos a tener ya sobre la mesa bancos. Hoy, Día ha presentado la evolución de sus ventas en cuanto a las ventas netas del año y las comparables, que recortan las netas y las comparables aumentan en medio de este periodo, ¿no? Donde
el mercado se ha apoyado el consumo, ¿no? En las compañías de alimentación, logística, y no sé cómo valoras estos datos o al sector. Bueno, concretamente día, yo creo que mientras no supere la cota de 0,15 no hay que tocarlo, ¿vale? Basta con ver un poco la evolución que ha tenido a lo largo de los últimos 7, 8 años. Ha sido un auténtico calvario. Cuando un valor lo está haciendo mal, por algún motivo lo hace mal. Es decir, intentar acertar dónde está el suelo de una cosa que cae normalmente no es muy aconsejable, ¿no? Porque efectivamente alguien puede acertar, pero frente a ese que acierta hay muchísimos que fallan. ¿Dónde están esos suelos, no? Entonces, yo personalmente siempre digo lo mismo. Hay un montón de posibles inversiones que no sean en periodos exponenciales, que tal vez llegas muy tarde a esas inversiones, pero sí que tengan tendencias claramente alcistas y que las correcciones las puedas aprovechar para invertir en ellas. Sé que hay muchos inversores que les encanta buscar esas cosas que se están desplomando, que llevan haciéndolo mal muchos años e intentar acertar dónde va a estar el suelo. No creo que sea algo razonable, no creo que sea en este momento lo que hay que buscar. Creo que cualquier inversor lo que debería plantearse hoy día es cuáles van a ser los temas que van a estar candentes este año, si va a haber una migración fuera de tecnológicas por el tema de posible antitrust o antimonopolio en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con compañías relacionadas con energías renovables? Si van a recibir apoyos o no desde el punto de vista de financiación y subvenciones o mejoras regulatorias. ¿Qué va a pasar con la banca si finalmente surge la inflación y hay un steepening de la curva? Esas son las temáticas y a partir de ahí uno busca cómo invertir. Creo que ese es el proceso. Y desde este punto de vista, yo soy un poco aficionado a buscar una apuesta a un nombre, a un valor concreto. Creo que la diversificación es algo que hay que buscar siempre y, por tanto, no concentrar tus inversiones en nombres concretos. Me gusta mucho más cuando uno invierte en un sector o en un concepto. Y además ahí tienes la diversificación de ese riesgo que supone siempre que metemos nuestro dinero en la bolsa. Sobre temas candentes en un momento, voy a querer, si no te importa, hacer que echemos un poco la mirada al otro lado del Atlántico, pero antes, sin que me tengas que hablar de un valor concreto, por ejemplo, hoy vemos que Iberdrola, que hay una empresa sólida, ha anunciado una alianza histórica con Total para pujar por un parque eólico marino Thor en Dinamarca, lo que supone la apertura de uno de los mayores complejos offshore de entre 800 y 1000 megavatios. Ahí estábamos, ¿no? Hablando de esa rotación, de qué va a pasar con las renovables, sector energético. No sé cuál es el dibujo que anticipas en un año en el que además se supone que va a entrar en la Casa Blanca Joe Biden, que parece, que lleva una política totalmente diferente a priori a lo que Trump consideraba en torno a las energéticas renovables. Bueno, evidentemente es un sector que me gusta. Ya cuando hicimos en su momento la reunión aquella en la que hablábamos, ¿no?, de migración a un modelo sostenible o energías verdes, hablábamos de este tipo de compañías que iban a estar probablemente muy arropadas desde el punto de vista de los reguladores, del dinero que iba a fluir de todos estos paquetes de estímulo que se habían aprobado en Europa y en Estados Unidos. Iberdrola es una compañía que lleva haciéndolo francamente bien desde el año 2009. Ayer batía los máximos históricos que marcaba en 2006-2007. Evidentemente ha subido muchísimo. Es muy probable que tengamos alguna corrección, pero es este tipo de compañías que digo que en el caso de corregir probablemente representan muy buenas oportunidades de inversión. Ahora mismo cotiza más o menos en el entorno de 12. Cualquier corrección que pudiese aproximarla durante el año a niveles de 10.35, en mi opinión, creo que sería una muy buena oportunidad de compra. Estaría otra vez volviendo a esa directriz que mantiene estructuralmente desde el año 2016 y, como digo, no en máximos históricos, no justo cuando acaba de intentar romper los techos del 2007, pero estas correcciones que puedan darse, porque el año es muy largo y va a haber muchos momentos en los que van a surgir las dudas, pues creo que es tener claro ahora, antes de que se produzca la corrección, dónde querrías comprar este tipo de compañía. Pues yo lo haría cerca de 10.35, sin dudarlo.
Un año largo empieza, estamos en enero, ya hemos tenido, bueno, la nueva cepa del virus, borrascas, asalto al Capitolio. Promete ser un año interesante, al menos en estos primeros compases, y esta tarde se espera ese anuncio de Joe Biden de un plan millonario, de un paquete de estímulos de unos 64 millones de dólares para apoyar la recuperación económica en Estados Unidos. ¿Cómo ves este tipo de actuación que parece que convence a los inversores y, bueno, cómo se va a traducir al resto del mercado? Bueno, evidentemente a los inversores en su conjunto nos gusta porque somos unos drogadictos de la ayuda, ¿no? Nos hemos vuelto dependientes completamente de ese exceso de liquidez y de las ayudas fiscales. Está muy descontado, es decir, desde que Biden ganó las elecciones contra Trump, parte de su programa electoral era promover un plan de infraestructuras, aumentar las ayudas a los ciudadanos, enviar cheques de $2.000, aumentar también los cheques semanales. Es decir, parte de lo que estamos viviendo en términos de revalorización bursátil es en anticipación de esto que sabíamos que los primeros 100 días de mandato de Biden va a intentar fomentar el incremento de estímulo fiscal desde el punto de vista de apoyo, máxime cuando la pandemia no va, ni mucho menos como pretendíamos o pensábamos que iba a ir. Porque dentro de toda esta foto que estamos mostrando, si nos remontásemos a lo que comentábamos en verano acordaos que todo el mundo estaba mucho mejor en términos de cifras de la pandemia, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, de la Reserva Federal, del BCE, eran tercer trimestre bueno, cuarto trimestre bueno, primer trimestre de 2021 bueno, y estamos saliendo, ¿no? Y de repente nos encontramos con que el tercer trimestre del 2020 es claramente bueno, pero el cuarto trimestre es un desastre. De hecho, mirad el resultado que ha sacado al final Alemania de PIB en el año, y el primer trimestre de este año va a ser un horror. Estamos hablando de confinamientos que Alemania se está planteando extenderlos hasta Semana Santa, Bélgica, Holanda, Portugal, España, Italia, no vamos a crecer con este entorno. Por tanto, a pesar de que no se ha cumplido para nada el pronóstico que teníamos y en lo que basábamos esa revalorización bursátil que habíamos estado viviendo durante la segunda parte del año 2020, el inversor es como que mira hacia otro lado y dice, no, me da igual. Me da igual si hay un asalto al Capitolio, me da igual si al principio celebraba que los republicanos mantendrían el Senado porque así sería más equilibrado el reparto de poder entre demócratas y republicanos. Ahora celebro que el Senado cae en manos de los demócratas. Celebran todo, celebran lo bueno, lo malo, si sale mal el dato porque hay más estímulos, si sale bueno porque estamos mejorando. Ese es el sentimiento que impera en un entorno donde solo miramos la parte que queremos mirar, ¿no? Entonces, impulso fiscal va a ser bueno, claro que va a ser bueno. Y si hiciese menos impulso fiscal, probablemente la gente diría, es que está siendo coherente y no quiere que se dispare el déficit, lo cual también es bueno. Estamos en esa forma de leer la película de que si sale cara es bueno, si sale cruz también es bueno. Y eso durará lo que dure y cuando luego tengamos que hacer frente un poco a la realidad de la situación, vendrán correcciones, que es un poco lo que yo creo que va a ocurrir este año. Un año no tan direccional, seguirá siendo un año alcista, pero con muchos sustos por el camino que hará que el trader, el que sepa reducir riesgo arriba y volver a cargarlo abajo, pueda tener buenos retornos a finales de 2021. Pues vamos a tener que dejarlo ya. Pablo García, ha sido, como siempre, increíble el repaso de los mercados y de la situación por la que vivimos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en Negocios. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Muchas gracias a vosotros.